El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es miércoles 10 de junio de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Colombia levantó casi la totalidad de aranceles a Ecuador, según el secretario de la CAM. Partido de Roberto Sánchez defiende proyecciones que lo dieron ganador de comicios en el Perú. Una transición estable en Cuba podría implicar decisiones difíciles para el exilio en Estados Unidos. Bukele y Claudia Sheinbaum lideran aprobación presidencial en Latinoamérica. Balcázar sigue de último. Miles de manifestantes bloquean acceso al mundialista Estadio Azteca de México. Estados Unidos prevé terminar el muro fronterizo con México a finales de 2027. Los republicanos envían $70 mil millones de financiamiento para el ICE y la patrulla fronteriza al escritorio de Trump. Estados Unidos lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero. Aquí están las noticias. Washington. Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Hormuz, informó el Comando Central CENTCOM. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes. Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 17 horas de Washington, en respuesta al derribo del día lunes de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos, explica el comunicado. El CENTCOM agregó que la misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní, pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados. El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los 2 soldados a bordo fueron rescatados con vidas por las fuerzas estadounidenses. Trump anunció este martes represalias por el derribo del Apache. Estados Unidos debe necesariamente responder a este ataque, advirtió en su red Truth Social. Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el fin inmediato de los disparos, también por parte de su aliado israelí. Washington. Los republicanos de la Cámara de Representantes enviaron al escritorio del presidente Donald Trump un paquete de $70 mil millones para la aplicación de las leyes migratorias, poniendo fin a una disputa de meses que dejó al descubierto importantes grietas en el partido. La medida ahora financiará por completo al Departamento de Seguridad Nacional, en concreto, el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por el resto del segundo mandato de Trump. Los republicanos convirtieron la medida en su máxima prioridad legislativa esta primavera, después de que los demócratas bloquearan con éxito que el Congreso aprobara $1 para la ICE o la patrulla fronteriza, tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes federales. Pero el camino no fue fácil. En ocasiones los 2 principales líderes del Partido Republicano estuvieron marcadamente enfrentados sobre la estrategia del cierre del gobierno. El paquete estuvo a punto de colapsar en el Senado debido a la oposición republicana al impulso de Trump para crear un fondo de acuerdo del Departamento de Justicia que, según los críticos, actuaría como una caja chica para sus aliados. Antes de la votación final del martes, el proyecto de ley se topó con drama en la Cámara, cuando los sectores más duros exigieron que los líderes del partido prometieran someter a consideración un proyecto de ley de mano dura contra la inmigración, pese a la oposición republicana dentro de una Cámara estrechamente dividida. La Cámara aprobó el proyecto de ley por 214 votos a 212 en una votación partidista, con el representante independiente Kevin Kelly de California votando en contra. Este proyecto de ley rompe el control asfixiante de los demócratas sobre el financiamiento del ICE y el CBP, dijo en pleno de la Cámara el representante Todd McClinton de California. La aprobación final del proyecto de ley
llega pese a un número creciente de diserciones de legisladores de base en el Capitolio en las últimas semanas. Esos meses de negociación y tensión subrayaron la fragilidad de las mayorías republicanas en un momento en que los legisladores están cada vez más preocupados por su futuro político en medio de los índices de aprobación del presidente. Washington. El gobierno estadounidense espera concluir a finales de 2027 el muro fronterizo en la frontera con México, una de las promesas de campaña de Donald Trump, declaró el responsable de la Agencia de Vigilancia Fronteriza y Aduana, CBP, Rodney Scott. Esa muralla de vigas de metal reforzado que irán de San Diego hasta el Golfo de México, excepto en algunos tramos, será reforzado por medidas de vigilancia electrónica y otros dispositivos que podrían estar instalados hacia mediados de 2028, añadió el responsable en un evento organizado por el Centro de Estudios sobre la Inmigración, CIS. A causa del amplio despliegue policial contra la inmigración ilegal, que causó graves incidentes en ciudades como Los Ángeles o Minneapolis, la oposición demócrata consiguió paralizar durante meses las operaciones de cuerpos como la Policía Migratoria, ICE o la Patrulla Fronteriza. Pero esas protestas no perturbaron el calendario de obras en la frontera, explicó Scott en el evento. La barrera fronteriza básica estará lista a finales de 2027 en todas partes, aseguró. Los únicos lugares donde no estamos erigiendo la muralla es donde hemos decidido de forma consciente que no lo necesitamos, explicó, como por ejemplo en parques naturales muy agrestes y aislados en estados como Nuevo México. Estamos construyendo como unas 6 millas, cerca de 10 kilómetros diarias. Ya hemos construido como 110 millas, unos 177 kilómetros desde el inicio de la administración, enumeró. Estamos por delante de el calendario y por debajo del presupuesto, aseguró Scott. Toda la parte del Río Grande, Río Bravo en México, con más de 2.000 kilómetros de longitud entre ambos países, contará con sus propias barreras físicas. Washington. A poco más de 1,5 kilómetros de la Casa Blanca, ha abierto sus puertas al público este martes la exposición La Sala de Lectura en Memoria de Donald Trump y Jeffrey Epstein, que exhibe unos 3,5 millones de páginas de los archivos judiciales del caso y muestra la relación entre el presidente de Estados Unidos y el pederastra fallecido. La instalación denuncia que acaba de llegar a Washington desde Nueva York y se prepara para girar por otras ciudades del país. Ocupa un espacio diáfano e industrial de 1.100 metros cuadrados, en el que caben más de 3.500 volúmenes de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia, así como miles de fotografías y videos. Se trata, en palabras de sus organizadores, de un ejercicio de transparencia radical, que pretende mostrar la realidad del caso de explotación sexual de menores y de proxenetismo, así como de sus conexiones con élites políticas, económicas y culturales. La cercanía con la Casa Blanca no es algo que intimide a los miembros de este instituto, la organización sin ánimo de lucro que gestiona y coordina la muestra. David Garrett, uno de los organizadores, reconoce en declaraciones a la agencia EFE y flanqueado por los volúmenes del caso Epstein, que tal vez sea un poco diferente estar en Nueva York. Si tuviera miedo, solo tendría que fijarme en las supervivientes para inspirarme, añade. Estas mujeres no solo han lidiado con lo que el estigma del abuso sexual durante décadas, sino que cuando alzan la voz, se enfrenta a alguna de las personas más ricas y poderosas del mundo. Estas mujeres se levantan, exponen su nombre y su rostro al público y exigen justicia. Me sentiría muy mal si tuviera miedo, asegura Garrett. Además de los documentos impresos y encuadernados que cubren todas las paredes de la sala, los visitantes se encuentran en la primera planta con un enorme mural presidido por una imagen de Trump y Epstein desde hace años en situación amigable. A través de una cronología documentada, basada en informes judiciales y del FBI, la exposición recoge las conexiones y los encuentros entre el mandatario y el delincuente sexual y refleja el mundo de poder que ambos compartieron a través de 4 décadas. Toronto, Canadá.
El gobierno canadiense presentará en las próximas horas un proyecto de ley para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años y justificó la medida porque los chicos están muriendo. La iniciativa, que podría ser presentada este mismo miércoles en el Parlamento canadiense, es una prioridad, declaró el ministro de Identidad y Cultura canadiense Mark Miller. Es obvio que es una prioridad. Los chicos están muriendo, declaró Miller a los medios de comunicación en Ottawa. El proyecto de ley denominado Ley de Seguridad Digital también contemplará la creación de un nuevo regulador federal encargado de establecer estándares de seguridad para las plataformas digitales y exigir medidas para reducir los riesgos que afrontan los menores en Internet, según detalles filtrados a los medios. Ciudad de México. Miles de maestros bloquearon ayer una avenida que conduce al Estadio Azteca, en Ciudad de México, 48 horas antes de la inauguración del Mundial de 2026 en ese recinto. La movilización fue convocada por un grupo disidente del Sindicato de Educación, la CNTE, que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana. El Azteca acogerá el jueves la inauguración del Mundial con el partido México-Sudáfrica, pese a que los maestros dijeron que tratarían de llegar hasta el estadio para refrendar sus reclamos de aumento salarial y derogación de una ley de pensiones, y se toparon con un fuerte operativo policial con miles de policías, un remolque a manera de bloqueo y barreras de concreto. Los manifestantes se instalaron en las calles sin acercarse al bloqueo policial y tras realizar un mitin se retiraron del sitio luego de casi 3 horas de protesta. La expresión de los integrantes del magisterio se desarrolló de manera pacífica, dijo en un mensaje a la prensa el secretario de Seguridad capitalino Pablo Vázquez. Para el jueves se tienen previstas otras movilizaciones, pero la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la ceremonia está garantizada y descartó el uso de la policía para reprimir a los manifestantes. Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir, miren qué mal está la situación en México, dijo Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. En México no hay problema, hay muchos problemas, pero los atenderemos, no hay asunto que tenga que ver con un descontento social. El Mundial se va a disfrutar igual, aseguró. México organiza por tercera vez una Copa del Mundo, después de 1970 y 1986, y esta vez junto a Estados Unidos y Canadá. El torneo comienza el jueves y finalizará el 19 de julio. Ciudad de México. Las exportaciones de productos de México a Estados Unidos crecieron a una tasa interanual de 21.1% a $50.692 millones, informó la Oficina del Censo. A su vez, las importaciones mexicanas desde Estados Unidos aumentaron 27.3% a $35.343 millones, lo que arroja un superávit comercial para México de $15.349 millones. Este fue el resultado más cercano que contarán los gobiernos de ambos países previo a la reunión programada para el próximo 1 de julio, en la que definirán formalmente sus posiciones sobre la continuidad del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEPME, o cualquier término relacionado. De enero a abril del año actual, México se mantuvo como primer socio de Estados Unidos en el comercio de bienes, con una participación de 16.4% del total de flujos, seguida de Canadá con 12.4% y China 6.1%. En esos 4 meses, las ventas externas mexicanas al mercado estadounidense totalizaron $188.723 millones, un avance de 9.1% a tasa anual. Ciudad de Guatemala. Las autoridades culturales y el gremio de editores informaron que la 23ª Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026 estará dedicada a la líder indígena maya, Quiche, Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tun, y contará con Alemania como país invitado de honor.
mediante un acto público en el Palacio Nacional de la Cultura, una de las sedes del gobierno guatemalteco, autoridades y editores oficializaron el lanzamiento de la mayor cita literaria del país centroamericano, que se celebrará del 7 al 19 de julio en la capital, bajo el lema "Vamos por un país de lectores". La organización prevé superar los 100,000 visitantes a través de 667 actividades culturales. Atención, los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de Costa Rica, Laura Fernández, encabezan la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía en junio, mientras que en el otro extremo se ubica el mandatario interino del Perú, José María Balcázar, según el sondeo de CB Global Data. Bukele lidera el ranking con una aprobación del 69,1% y una desaprobación del 27,6%. En mayo, su imagen positiva era del 67,5%. El mandatario salvadoreño mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción como eje de su política de seguridad contra las pandillas. Claudia Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, ocupa el segundo lugar con una imagen positiva del 65,5% y un rechazo del 31%, aunque registra una caída frente al 67,8% de apoyo obtenido en mayo. Completa el podio Laura Fernández, quien asumió recientemente la presidencia de Costa Rica con un 56,1% de favorabilidad frente al 37,1% de imagen negativa, por encima del 52,7% que marcaba el mes anterior. En el otro extremo aparece José María Balcázar, quien ocupa el último lugar con apenas 18,2% de imagen positiva frente a un 71% de desaprobación. No obstante, mejora ligeramente respecto a mayo, cuando registraba un respaldo del 20,5%. En penúltimo lugar se ubica Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde enero de este año, con un 29,5% de aprobación y un 64,8% de rechazo. Pese a ello, fue la mandataria que más creció en imagen positiva respecto al mes anterior, con un aumento de 5,4 puntos porcentuales frente al 24,1% de mayo. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, completa el grupo de mandatarios peor valorados con un 33,1% de apoyo y un 63% de imagen negativa. En mayo tenía una favorabilidad del 36,9%. Washington. Un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos que abra las vías a los cambios políticos y económicos exigidos por Washington en la isla podría incluir concesiones de ambas partes, entre ellas decisiones potencialmente impopulares entre el exilio cubano, advirtieron analistas. En medio de la escalada en la presión de la administración del presidente Donald Trump sobre La Habana, habrán decisiones que probablemente tome el gobierno republicano, que no dejarán satisfecho a todos dentro de la comunidad cubano-estadounidense, dijo el politólogo José Cárdenas. Habrá que tomar decisiones difíciles y hacer concesiones para alcanzar el objetivo final, una transición estable y pacífica hacia algo mucho mejor, indicó el ex administrador adjunto interino para América Latina y el Caribe de la desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El veterano consultor agregó como parte de un panel en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano que están viendo una serie de factores que no hacen más que aumentar la presión sobre el régimen cubano, evidenciando que no hay una vía de escape. La experta en política exterior de inmigración, Emily Mendrala, coincidió en que un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos podría implicar concesiones por ambas partes. Estados Unidos lleva mucho tiempo exigiendo la liberación de los presos políticos, la reducción de la presencia de Rusia y China en la isla, ya sea en operaciones de inteligencia o en otros ámbitos, y la apertura de la economía cubana para que los ciudadanos puedan participar activamente en ella, enumeró Mendrala. La ex asesora principal sobre migración en la Casa Blanca del demócrata Joe Biden agregó que Washington podría flexibilizar las sanciones sobre Cuba y permitir que se reanude el flujo de petróleo cortado por Trump en enero pasado, que si bien no ha sido la causa principal de la seria crisis humanitaria en la isla,
la ha agravado. En las últimas semanas, los dos países vecinos han establecido contactos a nivel diplomático, de inteligencia y militar, que no han mostrado frutos, al menos de manera pública. Ante la creciente acusación penal contra el expresidente Raúl Castro, de 95 años, las sanciones contra el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, miembro de la familia Castro, y la amenaza de represalias contra inversores extranjeros en Cuba, La Habana ha recrudecido su retórica contra su histórico enemigo acérrimo. Lima. El partido izquierdista Juntos por el Perú del candidato presidencial Roberto Sánchez defendió las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral, que dieron como ganador por estrecho margen a su postulante y anunciaron acciones para defender el voto popular. En una rueda de prensa, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que el conteo rápido, como se le denomina en Perú a esas proyecciones, es el instrumento más sólido que tenemos hoy en día, y que ambos estudios de las empresas Ipsos y Datum han dado como ganador a Roberto Sánchez. En tal sentido, el también diputado electo agregó que les llama la atención las declaraciones de las últimas horas del presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sobre un conjunto de supuestos que no cumplen con el rigor técnico, al afirmar que Fujimori puede ganar la elección. Torres afirmó que el porcentaje que se ha contabilizado hasta el momento, que no incluye el voto en el extranjero ni las actas observadas, le dan una ligera ventaja a Sánchez, pero que los modelos que se han desarrollado en la mayor parte de los casos ponen a Fujimori ligeramente adelante. Zunini recordó que el conteo rápido se realiza con base en actas oficiales, y en tal sentido anunciaron que están cursando una comunicación al Jurado Nacional de Elecciones JNE, a la Defensoría del Pueblo y a la Asociación Civil de Transparencia, para la que Ipsos hizo su proyección, para poder especificar con base a qué se están haciendo estas declaraciones. La muestra elaborada con actas oficiales por la empresa Ipsos, con un margen de error de 1,9%, otorga un 50,3% a Sánchez y un 49,7% a Fujimori, mientras que la empresa Datum indicó que Sánchez recibió 50,14% y Fujimori un 49,86%, con un margen de error de el 1%. Por su parte, el cómputo oficial, al 95,97% de actas, le da a Sánchez el 50,05% y a Fujimori el 49,94%, con una diferencia de menos de 20,000 votos. La Paz, Bolivia. La escasez de combustible ha provocado filas de kilómetros que serpentean por La Paz, con conductores que duermen durante días en sus vehículos e improvisan carpas sin saber cuándo llegarán las cisternas a las gasolineras, en medio de crecientes tensiones y agotamiento tras 6 semanas de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Las largas columnas de vehículos inmóviles ocupan avenidas enteras en todos los barrios donde hay una gasolinera, pero también más de 3 kilómetros de la autopista que une La Paz y a la vecina Ciudad del Alto, con centenares de vehículos, autobuses y camiones, cuyos conductores cerraron ayer martes la ruta quemando neumáticos para exigir el combustible que les permita trabajar. Realmente estamos cansados de que este gobierno no hace nada. El presidente de la estatal YPFB no dice si hay gasolina o no hay gasolina. Ya estamos durmiendo muchas noches, dijo Jorge, un conductor que prefirió no dar su apellido, junto a una fogata prendida en medio de la autopista. Quito. El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, Gustavo Gutiérrez, aseveró que Colombia levantó casi la totalidad de los aranceles a Ecuador, luego de que ese país eliminara los que impuso en el marco de la guerra comercial que desató en febrero pasado. Hace unos minutos acabo de ver la norma colombiana correspondiente que levanta los aranceles para casi la totalidad de los productos que estaban en la lista. Se mantiene por 45 días para, me parece, los productos vinculados al arroz, dijo Gutiérrez en Quito, donde participa en el primer foro andino de turismo.
aseguró que esta es una muy buena noticia porque significa que los dos países escuchan a la normativa andina, han atendido su obligación como países andinos de aplicar el programa de liberación, que es una de las columnas vertebrales de nuestra región. Anotó que los problemas de seguridad esgrimidos por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que dieron origen a la guerra comercial, son problemas muy graves y muy atendibles, que afectan a la democracia. Pero recordó que la CAN desarrolla hace más de 2 años un programa importante de lucha contra la criminalidad, ámbito en el que se deben tomar medidas conjuntas, coordinadas. Bogotá. Luego de que el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella liderara la primera vuelta de las elecciones en Colombia el 31 de mayo de 2026, con el 43,7% de los votos, empezó a circular una presunta placa de la revista Semana que afirma que su compañero de fórmula, el exministro José Manuel Restrepo, propuso el cobro de peajes a las motos en el país. Pero la imagen compartida más de 3.000 veces en redes sociales es un montaje generado con inteligencia artificial. El medio no publicó la imagen y el candidato vicepresidencial tampoco ha planteado la medida. Juan Manuel Restrepo envía un mensaje: golpe a los motociclistas. Restrepo anuncia peajes obligatorios para motos. El economista, escogido por el opositor de la Espriella como su compañero de fórmula, fue ministro de Comercio y luego de Hacienda del mandato de Iván Duque, en medio de protestas contra un frustrado plan de ajustes económicos que golpearon a la clase media en plena pandemia de la COVID-19. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.